Revelado el secreto, tras descubrir la infidelidad, ella le regala el divorcio y su reacción es: la vida de Carmen se desmoronó en un instante. Había llegado a casa un martes cualquiera, esperanzada por compartir un momento familiar. Sus dos hijos adolescentes, Inés y Pedro, la recibieron con miradas distraídas, cada uno absorto en sus pantallas. Pero lo que comenzó como una rutina habitual, se tornó en un caos cuando el mensaje llegó a sus manos. Un simple texto que desnudaba la traición de Juan, su esposo. Lo siento, pero he estado con otra persona. La sacudida fue brutal. Esa misma noche, Carmen se retiró al salón, incapaz de dejar que sus hijos percibieran su tormento. La calma tensa del hogar se tornó en un abismo. La respiración se le cortaba, las manos temblaban, recordaba las risas, las promesas, un futuro que ahora se desvanecía. Una imagen de su madre apareció en su mente. Siempre le enseñó que el valor y la dignidad son herramientas que ayudan a levantarse, siempre, pero ahora se sentía vulnerable, atrapada en un mar de emociones opuestas: el amor por Juan, su deseo de venganza y el ardiente deseo de ser libre. Con cada día que pasaba, el inmenso dolor se convertía en furia. La decisión de regalarle el divorcio brotó con una fuerza inesperada. No quería arrastrar un sufrimiento que, además de personal, la sociedad juzgaría. Ser madre soltera era un desafío que no había elegido, pero que iba a asumir con determinación. Aquel dolor no debería definir quién era, y eso se lo recordó cada vez que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sin embargo, la idea de dar el paso la aterraba. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si el amor por él despertaba de nuevo? Las dudas llegaron como sombras al atardecer, consumiendo su paz mental. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Carmen se sumía en la escritura de un libro que desnudaba su alma y revelaba su viaje, sentía que, en cada palabra, se liberaba un poco más. Pero la sombra de Juan seguía acechándola. La presentación de su libro se acercaba, y sus miedos crecían. Aún tenía que enfrentar el juicio de su gente, de una sociedad que preferiría intacta la imagen de una familia. Era el día después de un encuentro con amigas, quienes la abrazaron y la empoderaron. Se sentía fuerte y decidida. Sin embargo, el timbre sonó con un eco frío que le heló la sangre. Era Juan, visiblemente apesadumbrado. Intentó persuadirla con palabras precisas, intentando reconstruir un puente que, para ella, ya estaba hecho de cenizas. La tensión se apoderó de la habitación. Carmen sintió como si el aire se volviera denso, el tiempo se detuviera y su corazón empezara a golpear con fuerza. Las miradas de sus amigas se tornaron en estatuas a su alrededor. La apoyaban, pero la decisión era suya. Mientras Juan pronunciaba promesas desgastadas, un torrente de recuerdos la envolvía. El eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. En ese momento crucial, las lágrimas asomaron a sus ojos, desbordando su control interno. Nunca permitas que la traición apague tu luz. Pero de pronto, en esa frágil encrucijada, un instante de duda invadió su ser. ¿Podría aferrarse a una esperanza tan quebradiza? La nebulosa de su futuro se oscurecía a cada instante, mientras la angustia se apoderaba del momento. La respuesta le quedó pendiendo en el aire, atrapada en su garganta. La reacción de él sería lo que desencadenara su destino, pero ante su mirada, Carmen sintió que el dolor oculto de su traición estaba a punto de cobrar un nuevo significado. ¿Podría realmente superar la herida y abrazar una vida sin él? Desde aquel encuentro tenso con Juan, Carmen se sumergió en un análisis introspectivo que la llevó a considerar no solo su papel como madre y exesposa, sino también a cuestionar quién era verdaderamente. El camino hacia su libertad emocional comenzó a tomar forma mientras se acercaba a la fecha de lanzamiento de su libro. Cada palabra escrita no era solo un relato, sino una manifestación de su transformación personal.
El proceso de escritura, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla. A veces, las palabras le llegaban como un torrente incontrolable. Otras veces, simplemente se sentía incapaz de plasmar lo que su mente quería decir. En esos momentos de bloqueo, Carmen se enfrentaba a una lucha interna. Se cuestionaba si su voz merecía ser escuchada y si sus experiencias y emociones eran lo suficientemente importantes como para ser compartidas. Frente al espejo, reflexionaba sobre la imagen que proyectaba. Esa figura que alguna vez se vio como la esposa perfecta, ahora enfrentaba un nuevo reto: reconstruir su autoestima, destrozada por el engaño. En su mente, una guerra constante se libraba entre el deseo de ocultar su dolor y el impulso de abrazar su historia. Era su oportunidad de mostrarse al mundo tal como era, no la mujer que se había conformado con el papel de esposa y madre perfecta, sino una mujer en constante evolución en busca de su verdad. El día de la presentación del libro estaba a la vuelta de la esquina y en sus ratos libres, Carmen comenzó a practicar su discurso. Las palabras se sentían pesadas, cada una era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que había ganado. Mientras ensayaba frente a un espejo, notaba que su voz temblaba. Su inseguridad se manifestaba en pequeños gestos, en la forma de evitar su propio reflejo. Sin embargo, a medida que se repetía el mantra de que había sufrido, pero que también había aprendido, su voz se hacía más firme. Durante los días previos a la presentación, dedicó tiempo a compartir su historia con personas de confianza. Se enfrentó a sus propios fantasmas en conversaciones profundas, donde emergieron no solo lágrimas, sino visiones de un futuro que comenzaba a tomar forma. Sus amigas, actrices en su proceso de sanación, le mostraron el camino hacia el empoderamiento personal. Se trataba de hablar, de contar su verdad sin temor al juicio. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles de la presentación, recibió un mensaje de Juan. Sus palabras, cargadas de arrepentimiento y nostalgia, le provocaron un nudo en el estómago. La confusión que lo acompañaba amenazaba con reavivar una tormenta emocional. ¿Era posible que en su camino hacia la sanación, él pudiera arrastrarla de vuelta al pasado? Carmen se enfrentó al dilema de responder o ignorar el mensaje. Esa decisión, aunque parecía trivial, simbolizaba más que solo un punto de contacto. Representaba su capacidad de seguir adelante. La respuesta en su corazón vibraba con fuerza. No podía permitir que el eco de su antigua vida la rechazara en el momento más importante de su renacimiento. Armada con esta nueva visión, Carmen respiró profundo y tomó una decisión. No podría enfrentar el futuro si aún cargaba con el peso del pasado. Esa noche se sentó a escribir. A medida que el papel se llenaba de palabras, una sorprendente claridad la invadía. Su verdadero compromiso estaba en ser ella misma, en aceptar su verdad sin reparos. Al finalizar, dejó el mensaje para Juan sin respuesta, sintiéndose más segura y decidida que nunca. Había soltado las ataduras que lo unían y se preparaba para dar un nuevo paso en su vida. Mañana sería el lanzamiento de su libro, el hito que marcaría su nuevo comienzo. En el fondo, un nuevo río de posibilidades comenzaba a fluir, prometiéndole un futuro donde la luz del crecimiento personal finalmente reemplazara a la oscuridad de la traición. Pero en el instante en que su mente soñaba con un futuro brillante, su teléfono vibró nuevamente. La notificación la sacó de sus pensamientos, revelando un mensaje que haría tambalear los cimientos de su reciente estabilidad emocional. La pregunta surgiendo en su mente era clara. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una última verdad oculta de Juan? Carmen suspendió su respiración al leer el mensaje en la pantalla. Las palabras de Juan parecían burlarse de su decisión. Necesito hablar contigo. Hay algo que no te conté. Esa frase resonó en su mente como un eco inquietante, retumbando entre sus pensamientos más profundos. ¿Qué más podía haber ocultado? La oscuridad de su engaño anterior se cierne sobre su renovada esperanza como una sombra amenazante. En un instante, el impulso de abrir esa conversación apareció como una tentadora trampa. La razón, por otro lado, le recordaba las lecciones aprendidas a través del dolor. Había atravesado un desierto emocional y había encontrado su camino hacia la luz.
pero la incertidumbre incrustada en el mensaje le presionaba sobre la necesidad de cerrar ciclos, y una parte de ella no podía evitar preguntarse qué revelación podría cambiarle la vida una vez más. Decidió distraerse, poner algunos kilómetros entre sus pensamientos y el deseo de responder. Salió a caminar por el parque cercano. Su mente se debatía entre el impulso de buscar respuestas y la necesidad de mantener la fortaleza que había logrado obtener. Cada paso resonaba con una mezcla de confianza y duda. Allí, entre los árboles y los murmullos de la naturaleza, comenzó a recordar lo que verdaderamente había ganado en su proceso de autodescubrimiento. Su voz, su autenticidad, su historia. Continuó caminando y visualizándose en la presentación de su libro, un grupo de miradas expectantes, muchas de las cuales conocían sus luchas y su valentía. La idea de abrirse a ellos llenaba su pecho de calidez, mientras que la noción de regresar al pasado con Juan solo le traía escalofríos. Era un dilema que la hundía en la confusión, un tira y afloja entre la curiosidad latente y la determinación que había trabajado tan arduamente para edificar. Regresó a casa y se sentó en la mesa, el ambiente fresco del atardecer filtrado por la ventana. Se miró a sí misma de nuevo en aquel espejo que se había convertido en su aliado y confidente. Sintió que sus facciones habían cambiado, marcadas por la fortaleza que había estado construyendo. En la esquina de su mente, un nuevo impulso nacía. No se trataba solo de escuchar la verdad de Juan, sino de reafirmar su propia verdad. Mientras consideraba si debía contestar, sintió que había llegado el momento de actuar con claridad. Ya no era la mujer que temía a su pasado, era la arquitecta de su presente. Ese presente que le aguardaba el día siguiente con una audiencia deseosa de escuchar su simple pero poderosa verdad. Finalmente, escribió unas líneas. Juan, agradecería que no contactaras más conmigo. Estoy en un buen momento de mi vida y prefiero no perturbar esta paz. Pulsó enviar con una mezcla de temor y empoderamiento. La certeza de haberse mantenido firme en su decisión la hizo sentir una oleada de alivio. El mensaje fue enviado, pero la incertidumbre de su reacción permanecía en el aire, diseminando una tensión que no desaparecería de inmediato. Se pasó las manos por el cabello, tratando de despejar su mente antes del inminente lanzamiento. Su corazón latía con fuerza. Estaba haciendo una apuesta por su futuro. Mientras se preparaba para el gran evento, una pregunta seguía retumbándole. ¿Realmente había cerrado la puerta al pasado o había dejado una rendija abierta que podría costarle más adelante? La emoción del momento también acarreaba la inquietud del secreto que Juan podría haber ocultado. Entonces, a minutos de salir, sonó su teléfono. Era otra notificación. Esta vez no era Juan. Era un mensaje de una editora interesada en su trabajo. Las palabras en la pantalla eran promesas de una nueva vida profesional. Inmediatamente, su energía cambió como un rayo de luz. Se dio cuenta de que, si quería realmente despejar su camino hacia el éxito, debía estar preparada para aceptar no solo el pasado, sino también las oportunidades del futuro. A medida que la tensión creciente de su vida se apoderaba de ella, una única frase la acompañó. Nada es un accidente. Estoy lista para lo que venga. Sin embargo, aún quedaba algo sin resolver. El peso del secreto de Juan siguió acechando, y en su mente resonó la pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si ese secreto no solo la tocaba a ella, sino también a su libro, y la verdad era aún más impactante de lo que había imaginado? La encrucijada se presentaba, y con cada paso, su destino se entrelazaba con el misterio del papel que Juan había jugado en su vida, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo. Carmen llegó a la editorial con una mezcla de nerviosismo y determinación. La fresca brisa del atardecer le acariciaba el rostro mientras se imaginaba en el escenario cada palabra que había plasmado en su libro, resonando en las mentes de quienes la escuchaban. Sin embargo, el eco del mensaje de Juan seguía presente, como una sombra que no se desvanecía con la luz de la nueva oportunidad. Al entrar, fue recibida por el cálido saludo del editor, quien rápidamente hizo que se sintiera como en casa. «Hoy es un gran día», le dijo sonriendo. «Estamos aquí para celebrar tu historia». Su corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. Esa historia, la que había trabajado tan arduamente para contar, no solo representaba su proceso de sanación,
era una declaración de independencia. Mientras se preparaba tras bambalinas, su mente divagaba entre la emoción del momento y la inminente presión de enfrentarse a un público que anhelaba conocer su verdad. Reflexionó sobre lo que había aprendido durante su trayectoria. La capacidad de ser vulnerable era una fortaleza, no una debilidad. ¿Cómo podría conectar con ellos sin compartir su viaje completo, incluidos los aspectos más duros? La revelación de sus luchas, su vida antes de comprender que merecía más, se sentía como una parte esencial del mensaje que quería transmitir. Los murmullos de la audiencia comenzaban a crecer, y su momentánea tranquilidad se vio interrumpida por la vibración de su teléfono. Un nuevo mensaje. Su corazón se detuvo al ver que era Juan. Carmen, necesito que me escuches. Hay algo importante que no sé cómo decirte. Ese mensaje la desequilibró. Tenía claro que había tomado la decisión correcta al alejarse de él, pero la incertidumbre ineludible la persiguió como un fantasma del pasado. Tomando una respiración profunda, se centró en el presente y la razón por la cual había llegado hasta allí, consciente de que cada momento que permitía que Juan invadiera su espacio mental era un minuto menos de enfoque en su propia realidad, decidió apagar el teléfono. Aquella noche no se trataría de él, sino de su conquista personal, su historia de superación, su reivindicación. El evento comenzó y Carmen subió al escenario sintiendo el peso del mirar de cada persona que había venido a escucharla. Las luces la envolvieron y frente a un auditorio expectante comenzó a relatar su experiencia. Cada palabra, cada frase, liberaba la carga que había arrastrado por tanto tiempo. La vulnerabilidad se convirtió en un catalizador de conexión, y al ver que su audiencia respondía con empatía, comprendió que su camino hacia la autenticidad era el que realmente importaba. Cuando concluyó, el aplauso resonó como un canto de victoria en su alma. El brillo en sus ojos reflejaba la luz que había encontrado en sí misma al hablar de lo que había superado. Para Carmen, ese momento no solo representaba el lanzamiento de su libro, era la liberación de un pasado que ya no dictaba su futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, el nombre de Juan seguía planteando preguntas. Mientras el evento se desvanecía en celebraciones y conexiones, un dilema aparecía de nuevo, casi burlón, desafiándola a ser valiente una vez más. La noche había sido un triunfo personal, pero ¿realmente podía seguir adelante si su historia contenía aún un capítulo inconcluso relacionado con él? Ignorar su existencia se había vuelto más complicado. Al final del día, mientras se despidió de los amigos y conocidos que se acercaban para felicitarla, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Había sido verdaderamente liberadora compartir su verdad. Pero, ¿acaso el secreto de Juan era solo una sombra que podría hacer que todo lo que había construido se viniera abajo? Con un último vistazo de incertidumbre, se prometió que descubriría la respuesta sin importar lo que ésta implicara. Esa revelación no podía ser el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa. Estaba decidida a enfrentarse a lo que fuera necesario. El futuro le esperaba, pero era un futuro que debía deshacer los nudos del pasado primero. La noche le deparaba sorpresas, y una nueva notificación vibró en su bolsillo. El mundo se volvía a encender alrededor de ella, y una certeza comenzó a formarse en su mente. Estaré lista para lo que venga, Juan, o no que venga. Sin embargo, al abrir la nueva notificación, se dio cuenta de que pronto podría enfrentar no solo a su pasado, sino a algo que cambiaría el rumbo de su futuro. Su corazón palpitó al leer. Tu historia ha cautivado a otros, hay quienes desean conocerte más. La chispa de lo desconocido se encendió y el miedo y la emoción se entrelazaron en su interior, haciendo que se preguntara, ¿quiénes eran esos otros? ¿Y qué sabían realmente? Carmen respiró hondo y sintió cómo la adrenalina recorriendo su cuerpo se mezclaba con la incertidumbre que había emergido tras leer el mensaje. La emoción de haber compartido su historia se desvanecía, dejando al descubierto el peso de lo que aún debía enfrentar. La notificación sobre el interés de otros resonaba en su mente como un eco insistente, desafiando la seguridad que había encontrado en el escenario. Los aplausos que antes la llenaron de orgullo se transformaron en murmullos exigentes que la presionaban. No era solo su historia la que despertaba interés,
Era su vida entera lo que parecía volverse un escenario iluminado, expuesto a los ojos curiosos de quienes no la conocían completamente. Carmen sintió que su identidad estaba en juego, y esa revelación la llevó a un camino que no había considerado anteriormente. ¿Quiénes eran esos otros? No podía evitar preguntarse si estaban en la misma sintonía que ella o si simplemente querían explotarla aún más. Esa inquietud le hizo reflexionar sobre su decisión de abrirse al mundo. Había encontrado un nuevo propósito en ser actriz de su propia historia, pero ¿era capaz de manejar las expectativas de los demás? La posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera ser interpretada como una debilidad la llenaba de dudas. Mientras salía del edificio de la editorial, Carmen se enfrentó a las luces de la ciudad que parpadeaban a su alrededor. La amenaza de la noche espectral no era solo un recordatorio de lo que había dejado atrás, sino también una invitación a sumergirse en un nuevo capítulo de su vida. Se sintió impulsada a investigar quiénes estaban detrás de la atracción por su historia y, sin resistirse a su propio impulso, se dispuso a responder. Abrió su computadora portátil en casa e inició una búsqueda sobre las personas que habían mostrado interés. Aunque había algo de temor en su corazón, la curiosidad fue más poderosa. Encontró un grupo de lectores en una plataforma de redes sociales que se dedicaban a intercambiar impresiones sobre obras literarias de superación personal. Los mensajes en su pantalla revelaban un torbellino de emociones, experiencias y anhelos compartidos, conectando tanto su viaje como el de otros. Fue en ese momento cuando un destello de realizaciones la golpeó. Allí estaba su oportunidad de conectar, no solo con otros, sino con una comunidad que podría apoyarla en su crecimiento personal. Sin embargo, a medida que leía, surgía una voz crítica en su interior. ¿Era realmente el momento de dar un paso adelante, o estaba simplemente postergando su confrontación con Juan? Las dos realidades parecían entrelazarse, desdibujando la línea entre su autonomía y los ecos de un pasado que no podía ignorar. Se preguntó si esa búsqueda era una forma de escapar de la realidad que la aguardaba. Decidida a no dejarse llevar por la duda, Carmen comenzó a componer un mensaje para esa comunidad, con la esperanza de compartir su experiencia, pero también de captar el interés de quienes habían resonado con su historia. Escribir se había convertido en su refugio, un lugar donde cada palabra ayudaba a desentrañar las conexiones que deseaba formar. Influenciada por la importancia de la autenticidad, eligió no solo contar sus logros, sino también sus inseguridades, esa sombra que aún se cernía sobre su corazón. Mientras redactaba, su mente divagó nuevamente hacia Juan. La lucha interna que sentía crecía, y sabía que, por más que hubiera sido una victoria personal, no podía alcanzar la paz sin finalmente enfrentar esa parte de su historia. Su pasado aún la poseía, e incluso mientras intentaba construir un futuro, la pregunta persistente seguía latiendo en su pecho: ¿qué haría cuando finalmente se encontraran cara a cara? Al presionar enviar, Carmen sintió un nudo en el estómago. Esa decisión de conectar con extraños era el primer paso hacia una evolución más grande de la que nunca había estado segura. La incertidumbre le aguardaba, pero en el momento más vulnerable también halló un destello de fuerza. Sin embargo, justo cuando se sintió aliviada por el camino que había tomado, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, una notificación de alguien que no esperaba. El contenido desconcertante atrapó su atención y su corazón aceleró. Juan quiere hablar contigo, es urgente. La tensión llenó la habitación, y la respuesta que había estado evitando amenazaba con volver a intersectar su vida. ¿Estaba realmente preparada para lo que eso significaba? Carmen dejó que el teléfono vibrara unas cuantas veces más antes de tomar la decisión de leer el mensaje. Podría haber ignorado la notificación, pero su curiosidad era más fuerte que el deseo de eludir el tema. La urgencia de Juan resaltaba en el texto, y eso la llevó a cuestionar qué tan urgente podía ser realmente. Mientras leía, sus manos temblaban ligeramente. «Hola, Carmen, necesitamos hablar. Hay cosas que no puedo callar más». Eso era todo. Pocas palabras, pero cargadas de un peso inmenso. Comenzó a repasar mentalmente las situaciones que podrían haber llevado a esa necesidad de confrontación. Las memorias de discusiones, malentendidos y silencios incómodos la abrumaron. Su mente sabía que debía encontrar una resolución,
pero su corazón aún anhelaba la paz que siempre le había prometido. Decidida a enfrentar sus emociones, Carmen tomó una profunda respiración. Esa interacción con Juan podría ser el camino para cerrar ese capítulo tormentoso de su vida y el primer paso para liberarse de las cadenas de un pasado que aún la atenazaba. La idea de la liberación le proporcionó la motivación que necesitaba. No podía permitir que su historia siguiera escribiéndose en el silencio. La vulnerabilidad no tenía que ser su enemiga. Podía ser su aliada en el proceso de reconstruir su identidad. Durante la siguiente hora, Carmen se dedicó a escribir en su diario. Su pluma fluía con cada pensamiento, cada emoción que había reprimido. Capturó sus miedos, sus esperanzas y la necesidad de enfrentar a Juan. Reflexionó sobre cómo su relación había oscilado entre momentos de felicidad y profundas heridas. La escritura le ofreció un espejo que reflejaba su verdadero yo, aquel con dudas, pero también con una creciente determinación. Mientras las palabras danzaban en la página, Carmen se dio cuenta de que había estado evitando su crecimiento personal en nombre de la complacencia. Había buscado la validación ajena para sanar su interior, pero esa búsqueda la mantenía atada a un ciclo de autoengaño. La urgencia de Juan no debía paralizarla, sino impulsarla a definir sus límites y deseos. Si realmente se liberaba de su pasado, tendría la autonomía suficiente para abrazar sus proyectos y ambiciones. Finalmente, Carmen tomó su teléfono y escribió una respuesta. Juan, estaré en la cafetería de la esquina a las 6 p.m. No puedo ignorar lo que hemos dejado sin resolver. Tras enviar el mensaje, sintió una mezcla de temor y empoderamiento. En ese instante, eligió no dejar que el pasado dictara su futuro. La tarde avanzó lentamente. Mientras se preparaba, se miró al espejo. La mujer que le observaba tenía un brillo diferente, un destello de determinación. La lucha interna también dio paso a la manifestación de su valor, como si cada elección que hacía la acercara a la versión de sí misma que había estado esperando. La cita con Juan sería su oportunidad para sincerarse, no solo con él, sino también con ella misma. Al llegar al café, la ansiedad la envolvió. No obstante, al abrir la puerta y sentir el aroma a café recién hecho, una oleada de confianza la invadió. Estaba lista para enfrentar su verdad, para enfrentar su historia. La complicidad entre su antiguo yo y el nuevo yo que estaba surgiendo se materializaba en el aire. A medida que se acercaba a la mesa, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, esperando ver a Juan, y se preguntó si el encuentro sería liberador o si revive rencores. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, escuchó el timbre de su teléfono. Una nueva notificación iluminó la pantalla. Juan no vendrá. Se ha arrepentido. Las palabras se dispararon por su mente como balas de cañón, sacándole el terreno bajo los pies. Carmen sintió que el suelo se abría a su alrededor, surgiendo la pregunta ineludible. ¿Podía seguir adelante, incluso si él no estaba dispuesto a hacerlo? La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. Carmen se quedó paralizada por un instante, el pulso agitado y la mente desbordada de pensamientos caóticos. La negativa de Juan la golpeó con fuerza. Había llegado a ese momento con la expectativa de un desenlace y ahora se encontraba ante la incertidumbre. Se adentraba en un abismo emocional donde las preguntas quedaban sin respuesta. Respiró hondo, sintiendo que cada respiro se convertía en una necesidad. La lucha interna pasó a manifestarse físicamente. Sus manos temblaban mientras pensaba en un futuro que de repente parecía más incierto que nunca. Se sintió dodiecida. No solo había planeado el encuentro, sino que también se había preparado emocionalmente. Ahora, aquella preparación podía desvanecerse en un instante. Carmen se alejó de la mesa, decidida a no rendirse ante la frustración. En lugar de desmoronarse, cada paso que daba hacia la salida se sentía como un acto de resistencia. Cada opción que podía haberse convertido en una reacción impulsiva se transformó en una oportunidad para la acción estratégica. Este momento de desilusión se convertía ahora en una pivotal lección sobre su propia fortaleza. Mientras caminaba por las calles, Carmen reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La autocompasión no sería su refugio, era el momento de reconectar con sus aspiraciones reprimidas.
Se detuvo en una librería que siempre le había fascinado. Las estanterías, repletas de historias ajenas, la llamaron como un faro en una noche tormentosa. Sin pensarlo, decidió entrar. Si había algo que la había mantenido viva, era su amor por los libros, esos que le habían ofrecido escapes y enseñanzas. Se adentró en una sección que le era familiar. Mientras hojeaba títulos y autores, sus pensamientos se volvieron más claros. Danzaron por su mente ideas de proyectos que había pospuesto, historias que deseaba contar, y el deseo de explorar nuevas facetas de su vida. En medio de aquel momento de introspección, se dio cuenta de que también había estado evitando ser proactiva en su desarrollo profesional. Esa inercia la había mantenido estancada. ¿Estaba dispuesta a renunciar a sí misma, a limitar su potencial por un miedo infundado? Con cada libro que tomaba en sus manos, sintió que un velo se levantaba. Ella no era solo la mujer que había estado en esa relación, sino una creadora, una narradora de su propia vida. Regresó a la cafetera con un par de libros bajo el brazo, cargada de una nueva energía. Decidió regresar a casa y sumergirse en la escritura. Recogería sus pensamientos, desmenuzando la experiencia reciente y explorando su dolor sin permitirle que la definiera. Esa sería su respuesta a la negativa de Juan, crear su propia narrativa. Al llegar, esa necesidad de escribir se multiplicó. En la mesa de su hogar, las palabras fluyeron rápidamente como una corriente liberadora. Pasó horas metida en su mundo, esbozando escenas de una historia que daba voz a su lucha, a su deseo de transformación. El acto se convirtió en una catarsis, delimitando sus miedos y esperanzas en cada nuevo párrafo. Ese proceso no solo le otorgó perspectiva sobre su pasado, sino que también iluminó su futuro. Al cerrar la computadora, sintió que un peso se levantaba. La decisión de actuar no solo había renovado su propósito, sino que también le ofrecía una luz hacia lo que podría ser. Sin embargo, no era la única que enfrentaba decisiones importantes. Decidida, escribió un mensaje a Juan. Si no te presentas, entonces será tu elección dejar atrás lo que éramos. Te agradezco por todo, de verdad, pero me voy a lamer las heridas y a elegir mi camino. Al presionar enviar, una mezcla de liberación y anticipación la envolvió. Sabía que se acercaba un nuevo capítulo, una fase de autodescubrimiento que prometía darle la oportunidad de reescribir su vida. Pero la inquietante pregunta surgió nuevamente: ¿estaría Juan dispuesto a enfrentar su decisión? ¿O este sería el último adiós? Esa incógnita flotaba en el aire, recordándole que en cada acción siempre había consecuencias. Carmen despertó al día siguiente con una energía renovada. La noche anterior, el torrente de palabras había purgado sus miedos ocultos y al mismo tiempo le había revelado algo más que simples frustraciones amorosas. En el silencio de su hogar, había vislumbrado una versión de sí misma que anhelaba salir al mundo de forma auténtica, sin las cadenas de una relación que la había mantenido en un rincón oscuro de su propia narrativa. Mientras preparaba el café, sus pensamientos giraban en torno a la idea de la libertad, un concepto que parecía más tangible que nunca. Decidió que no se conformaría con la versión de su vida que había estado viviendo. De vez uno, se sentía obligada a explorar nuevas posibilidades. De inmediato, su mente transitó por caminos pasados que habían sido silenciados por el temor. Cada uno de esos caminos representaba una faceta de su ser que había sido relegada a un segundo plano: el arte, la escritura, incluso la actuación. En su búsqueda por redescubrir la pasión, Carmen recordó un viejo anhelo: asistir a clases de escritura creativa. Nunca se había atrevido a hacerlo, pensando que era un sueño frívolo o insignificante, pero ahora, con la determinación a flor de piel, comenzó a investigar talleres. Pronto encontró uno que prometía un entorno de apoyo y estímulo a la creatividad. Sin dudarlo, se inscribió. Cada paso que daba hacia su crecimiento personal parecía un acto de rebelión contra la vida limitada que había llevado. El primer día del taller, su corazón palpitaba con cada paso hacia el aula. El espacio, lleno de personas que compartían su pasión por las palabras, le proporcionó un sentido de pertenencia inmediato. Allí, compartió su fragmento inspirado en ese mismo dolor que había sentido por Juan. Las miradas comprensivas de sus compañeros, junto con las palabras alentadoras del instructor, fueron como un empujón a un abismo que realmente deseaba explorar. Sin embargo, había un reto latente que Carmen debía enfrentar.
sus inseguridades, grabadas desde hace años por críticas ajenas y expectativas ajenas. Al salir del taller, con la adrenalina aún zumbando a través de sus venas, entendió que sería fundamental confrontar esos pensamientos que la anclaban en el pasado. Ya no podía permitir que los miedos definieran su narrativa. En las semanas siguientes, Carmen tejió sus experiencias personales en cada palabra que escribía. Las historias y los personajes empezaron a cobrar vida en su mente, impulsados por un deseo profundo de transformar su dolor en algo hermoso. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en una escritora no solo en papel, sino en espíritu. Cada frase que escribía era un ladrillo en la construcción de una nueva vida. Por primera vez, sentía que estaba en control absoluto de su destino. No obstante, el eco de no haber escuchado más de Juan la perseguía, surgía en momentos inesperados. Se preguntaba si la decisión de renunciar a aquello que había conocido era la correcta. Pero luego, su mente regresaba a la adrenalina que sentía en el taller y a la conexión que había establecido con su voz interna, una voz silenciosa pero fuerte. Fue entonces cuando decidió que debía cerrar ese capítulo. Carmen tomó su teléfono y borró el número de Juan, como si eliminara un fantasma que la drenaba. Esa acción le otorgó un nuevo sentido de autoría sobre sí misma y el futuro. Era un acto de liberación y autoamor. Sería el primer paso de muchos en su viaje hacia un nuevo capítulo. Esa noche, mientras escribía en su diario, decidió que iba a construir un blog para compartir sus relatos y reflexiones en torno al amor, la pérdida y la esperanza. Aunque tan solo era una idea en ese momento, sintió cómo una chispa de emoción iluminaba su ser. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cómo podría abrirse al mundo y dar la bienvenida a este nuevo camino sin temor? La incertidumbre se mantenía como sombra, pero ahora le intrigaba más que asustarla. Carmen se recostó en su cama con el corazón acelerado por lo que vendría. El futuro parecía lleno de posibilidades. Lo que no sabía aún era que había fuerzas en juego, dispuestas a desafiar su renovada determinación. En un giro inesperado, su pasado podría regresar a reclamar sus cartas. En los días siguientes, Carmen se sumergió en su nueva rutina. Las clases de escritura se convirtieron en un refugio, pero también en un campo de batalla donde enfrentaba a sus propios demonios. Al comenzar a escribir su primer cuento, se vio obligada a mirar dentro de sí misma aún más profundamente. Las palabras fluían, pero las dudas acumuladas durante años intentaban infiltrarse en su proceso creativo. Sin embargo, el desafío más grande no era solo conquistar la página en blanco, sino enfrentarse a sus propias expectativas. Cada semana, su instructor ofrecía ejercicios que desafiaban su creatividad. Un día, le pidió a la clase que escribieran sobre el momento más doloroso que habían experimentado. Carmen sintió una punzada en el pecho, recordando la traición de Juan. Pero sus ojos brillaron cuando se dio cuenta de que podría transformar ese dolor en una lección de empoderamiento. En lugar de huir de esa experiencia, decidió convertirla en el corazón de su relato. La decisión de escribir sobre su sufrimiento no fue solo catarsis, fue un acto de reclamación, reescribiendo su historia desde una perspectiva de fortaleza. Con cada línea que escribía, se deshacía de capas de inseguridad. Se sentía como un artista, dando vida a personajes que reflejaban partes de su propia lucha. En una de sus narraciones, creó a Lucía, una mujer que, tras un suceso devastador, encontró la fuerza necesaria para levantarse y reconstruir su existencia. Mientras desarrollaba este personaje, Carmen vio un reflejo de sí misma. No era solo un ejercicio de escritura, era una experiencia transformativa y liberadora. Al final de un mes, decidió que su relato debía salir al mundo. Construyó su blog, una ventana que permitiría a otros asomarse a su historia. Publicar el primer post fue un acto casi ceremonial. Temió la reacción de los demás, temblando ante la idea de la exposición. Pero al pulsar el botón de publicar, sintió un soplo de libertad. Era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia su autenticidad. Las reacciones fueron variadas. En su mayoría, recibió comentarios positivos que le impulsaron a seguir. Pero también hubo críticas que la abrumaron, despertando el temor de ser juzgada, ese viejo miedo que había tratado de enterrar. En lugar de caer en la trampa de la autocrítica, Carmen dedicó tiempo a reflexionar sobre los comentarios negativos.
Empezó a verlos como puntos de aprendizaje, una invitación a perfeccionar su voz y su visión. No obstante, cada vez que las sombras de Juan intentaban resurgir en su mente, Carmen los confrontaba con valentía. En días nublados, colocaba un papel en blanco frente a ella y escribía: «No soy la historia que él quiere contar». Era un mantra que le recordaba su poder. Así, cada nueva publicación en su blog se convertía en un grito de triunfo sobre las heridas de su pasado. Sin embargo, el presente comenzó a tornarse más complicado. Una mañana, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de un remitente conocido. Era Juan. Su corazón se encogió. El mensaje era un eco del pasado, pero las palabras habían cambiado de tono. Había publicado sus antiguos sentimientos de arrepentimiento y añoranza. Carmen sintió cómo el viejo miedo volvía a asomarse, desafiándola justo cuando se sentía más fuerte. La tentación de responder lo embargó, pero en su interior crecía un conflicto. Para avanzar, debía tomar una decisión. ¿Volvería a abrir esa puerta que tanto había luchado por cerrar? ¿O recogería el valor para continuar su camino sin mirar atrás? El momento de la verdad estaba llegando, y con él, la revelación de una nueva etapa en su vida. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su pasado una vez más? ¿O seguiría adelante con su nueva identidad sin volver atrás? Carmen se despertó ese día sintiendo el zumbido de la vida en su interior. No era solo el eco del mensaje de Juan lo que la inquietaba. Era la necesidad de mostrar al mundo su verdadero yo, una versión que había emergido más fuerte y decidida. Los pasos que había dado en su proceso de sanación la llevaron a una revelación. Era hora de enfrentarse no solo al pasado, sino también a las oportunidades que el futuro le ofrecía. Mientras se preparaba para salir al taller, revisó su blog. Había recibido comentarios de personas que se sentían inspiradas por su historia. «No soy la historia que él quiere contar», repitió en voz alta. La frase resonaba como un mantra en su mente, recordándole que ella era la arquitecta de su propia narrativa y que nadie más tendría la autoridad de definirla. El ambiente en la clase era eléctrico. El instructor les propuso un ejercicio de introspección. Escribir sobre un cambio decisivo en sus vidas. Carmen sintió el impulso de compartir su experiencia con Juan y su proceso de la traición a la libertad. Su pluma danzaba sobre el papel, reescribiendo eventos desde una óptica empoderada. Colocó en palabras su dolor, pero también se enfocó en su crecimiento y en cómo había emergido con una nueva voz. Al leer su relato en voz alta, sintió cómo las palabras resonaban en el aire. Sus compañeros escuchaban con atención y sus gestos de reconocimiento la llenaron de satisfacción. Eran escuchas atentos, formando una comunidad de apoyo que la validaba en su viaje. Desde aquel encuentro, comprendió que no estaba sola en su lucha. Muchas personas enfrentaban sus demonios, buscando la autonomía que ella había conquistado. A los pocos días de su embotellada emoción en el taller, la inquietud de la respuesta de Juan la atormentaba. Ese mensaje sostenía su pasado, un lastre que amenazaba con arrastrarla al momento de su mayor vulnerabilidad. Pero, a la vez, también la desafiaba a demostrar cuán lejos había llegado. Carmen dedicó tiempo a escribir una respuesta para Juan, una que no se enmarcara solo en la herida abierta, sino que mostrara también su valentía y fortaleza. Reflejó en ella cuánto había crecido y cómo había forjado su propia identidad. Juan, reconozco tus arrepentimientos, pero baso mi vida en la verdad de lo que he vivido. Estoy en un lugar feliz, y no deseo regresar a lo que fue. Pulsó enviar con una mezcla de miedo y determinación. En ese instante, sintió que una carga se liberaba. Se estaba eligiendo a sí misma sobre todo lo que había sido. Una semana después, recibió una respuesta de Juan que desestabilizó su mundo. Agradecía su honestidad y deseaba entablar una conversación cara a cara. Para Carmen, se trataba de una disyuntiva crucial. ¿Iría a ese encuentro y daría una oportunidad a la conversación? ¿O se aferraría a su decisión de seguir adelante sin mirar atrás? Reflexionó profundamente sobre lo que había ganado y aprendido en los últimos meses. Su vida estaba en un lugar nuevo, repleto de promesas y crecimiento. Finalmente, decidió que no estaba dispuesta a ser arrastrada de nuevo a una relación que la había lastimado. En su lugar, optó por compartir un último mensaje con él. Lo que viví contigo no me define.
Estoy aquí para seguir adelante. Te deseo lo mejor. Carmen participaría en un festival local de literatura, donde tendría la oportunidad de leer un fragmento de su libro. Estaba emocionada, pues se trataba del reconocimiento que había deseado siempre, y sabía que su historia resonaría. Cuando se subió al escenario, el aplauso del público la envolvió, y cada palabra que emitía se sentía como un acto de reclamación. Contó su viaje de superación, el poder de la vulnerabilidad, y cómo pasó del dolor a la sanación. Nada más terminada su lectura, una ola de satisfacción la envolvió. Había conquistado su miedo y el peso de su pasado. Estaba escribiendo su futuro. Poco después, comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían identificadas con su viaje. Algunos incluso querían colaborar con ella en proyectos creativos. Transformación que jamás habría imaginado. Esa conexión con otros que habían atravesado su tipo de dolor la llenó de una profunda satisfacción. Carmen miró hacia atrás y reconoció que cada paso que había dado la había acercado a esta vida que siempre había querido. Su confianza se había solidificado y en su interior las cicatrices habían sanado, dejando marcas de fortaleza y autenticidad. Había aprendido a ser su propia voz en un mundo que a menudo intentaba silenciarla. Mientras cerraba su computadora aquella noche, una sensación de logro inmenso la envolvió. No solo había logrado compartir su historia, sino también había encontrado la valía y el reconocimiento que había buscado en sus inicios. Ahora, su vida era un trabajo en curso lleno de promesas infinitas. Esa misma noche, escribió en su diario: «Hoy, finalmente, soy más que una mujer que sufrió una traición. Soy una escritora, una madre y, sobre todo, una luchadora que ha encontrado su camino a la luz». Se quedó dormida sintiendo una paz profunda. Finalmente liberada y lista para enfrentar un futuro brillante lleno de oportunidades. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.